Habéis hablado de presupuestos filosóficos y bueno, yo os quería preguntar, ¿a qué presupuestos ha de ceñirse la psicología? ¿Al monismo, al dualismo, al pluralismo, como decía Marino? ¿Ha de ser también determinista, materialista? ¿Bajo qué presupuestos ha de estar la psicología? Si quieres, Edu. Para mí son los tres que se han venido proponiendo desde el análisis de la conducta, que son monismo, materialismo y determinismo, sin duda. Hmm. Y digo sin duda entre comillas, porque es bueno dudar, pero hablamos de axiomas, y en tanto que son axiomas, no son cosas demostrables, ¿no? Los axiomas, por definición, son principios que no pueden ser sometidos a verificación empírica, sino que se deben asumir. Y en tanto que es algo de lo que se parte, que no se va a comprobar, sino que vas a asumir, pero que va a sujetar todo lo que hagas a partir de ese punto, deben ser axiomas plausibles, ¿no? Que sean lo más plausibles posible y que además den lugar a ciencia de calidad. Y yo creo que estos tres son los que han hecho que la psicología, si a día de hoy tiene algo de calidad científica, que para mí la tiene, aunque también tiene otra parte que no, es, bajo mi punto de vista, sin duda, gracias a que se han seguido estos principios. ¿Aarón? En la misma línea. Si queremos hacer ciencia, tenemos que ser un poquito coherentes con cómo lo articulamos, ¿vale? Y a mí el tema del monismo me parece clave, el tema también del materialismo me parece clave y el tema de determinismo también. Otra cosa, que podamos determinar toda la cantidad de leyes y de eventos y de variables que van a influir sobre la conducta. Evidentemente no las podemos delimitar todas, pero en cierto modo sí tendría que haber por lo menos una regularidad. Es decir, tiene que haber una legalidad, una serie de leyes, porque si no vamos mal. ¿Que es eso incompatible con la libertad o no? Es un debate muy filosófico, hasta el punto de que hay posturas que dicen que ser determinista y creer en la libertad, o si existe libertad, no es incompatible del todo, sino que hay realmente un predeterminismo o una serie de variables que configuran luego después una opción diferente. Evidentemente, yo creo que en ese punto no hay tampoco mucha discusión. Claro, a mí cuando hablo de procesos cognitivos, yo no hablo de una sustancia distinta, yo hablo de algo que tendrá que tener una entidad física material que a lo mejor tampoco sabemos medir y no sabemos cómo cuantificar, ¿vale? De una manera clara, ostensible. Ahora tenemos muchas técnicas de neuroimagen que intentan enlazar ese proceso cognitivo con la activación del cerebro. Muy bien, perfecto. Han permitido seguramente que muchos modelos cognitivos tengan una base, pero aún así sigue estando muy en pañales. Yo soy en ese sentido muy crítico con la neuroimagen, en el sentido de que no es algo tan lineal y directo, en el sentido de yo estoy haciendo tal y se activa solo tal zona, sino que hay que hacer un procesamiento de imagen, una serie de cosas y nos falta mucha resolución. Pero sigo pensando que partimos de un materialismo, ¿eh? Yo no creo que eso que llamamos mente, si queremos utilizarlo como metáfora, o esos procesos cognitivos, tengan que tener una sustancia distinta o tengan que tener un plano diferente, porque entonces, si se rige por ellos diferentes, ¿cómo lo estudio? ¿De qué manera? Entonces, y del monismo ya que os voy a decir, evidentemente el dualismo no me parece una alternativa coherente. Entrar en el tema del pluralismo o no, como entraba Marino, eso a mí me genera mis dudas, ¿vale? Hasta el punto de que tendría que entender mucho mejor a qué se refiere con el pluralismo, en el sentido, hasta qué punto el pluralismo no es un dualismo multiplicado por algo más. Es decir, al final, si hablamos de un pluralismo, seguimos hablando de un solo tipo de sustancia, ¿no? No solo de sujetos que operan en el ambiente. Pero claro, yo todavía no he llegado tan lejos en el grado de filosofía como para poderme meter a debatir con Marino. Por tanto, no voy a entrar en ese punto. Y lo has dejado caer, pero ahora eso, queríamos acotar en el tema de... No sé si habla Edu, ¿no? Es que como se le corta a veces. Sí, se acorta un poco, pero Sí, he hablado, es que justo... ¿Me escucháis, no? Sí. ¿Me escucháis? Sí, vale. No, que es que le quería preguntar una cosa a Aarón, de lo que ha dicho al final, porque creo que es interesante, creo que es buena oportunidad para hacerlo. En el momento en el que has dicho que es evidente, ¿no? Que no por hablar en términos de procesos cognitivos, etcétera, asumes que eso pertenece a una naturaleza diferente. ¿Crees que el esfuerzo por mantener ese presupuesto materialista, determinista y monista va a acercar a la psicología cognitiva cada vez más a la, digamos, a la psicobiología, por así decirlo? Me gustaría pensar que no. Yo no quiero entrar en el punto de considerar que se puede lograr una reducción de lo psicológico a lo neurocientífico, o en este caso a lo fisiológico. Yo no creo que podemos llegar a ese punto. De hecho, a nivel neuropsicológico, creo que esto es más una interacción, un acercamiento, pero nunca una reducción completa. De hecho, para mí, es muy difícil que podamos hacer una caracterización pura de lo psicológico en base a algo solo fisiológico. Yo he leído
muchos libros y demás que hacen referencia a lo que podemos llegar a conseguir si conseguimos esa transducción, o no transducción, esa interfaz cerebro-máquina, ¿vale? En el sentido de, oye, vamos a intentar conseguir mover un brazo con el cerebro. Y se ha conseguido. Perfecto. Se has conseguido desencriptar un poco o entender ese proceso. De ahí a que yo pueda conseguir una imagen de lo que tú estás pensando, o grabar tu conciencia en un pendrive, o cosas por ese estilo, que es convertir en datos ese fenómeno psicológico, esos procesos cognitivos, yo no lo veo tan claro. Es que si llegamos al punto de decir que se podría plantear que si yo cambio mi cabeza por la tuya, mi cerebro y mi personalidad a tu cuerpo. Y eso es una auténtica burrada, porque lo que hay aquí dentro se ha formado con un conjunto en un entorno. Eso no se puede pasar así como así con un pendrive, intuyo yo. Ojalá, me equivoco dentro de 100 años, pero bueno, quién sabe, ¿no? Pero me gustaría pensar que no estamos yendo en la dirección de una reducción completa, sino que, en cierto modo, voy a citar a Skinner, voy a parafrasear un poquito a Skinner, vamos a aprovechar lo que la fisiología va a aprender del comportamiento, de su funcionamiento, para configurar un poquito mejor el comportamiento, pero nunca reducirlo. No creo que se pueda reducir. Y ojo, que esto lo digo ahora y no lo había dicho con 25 años. Quiero decir, en mi momento de 25 años, yo te decía directamente que todo se iba a reducir ahí. Pero uno va aprendiendo, uno va viendo casos, viendo cosas y diciendo, no cuadraría. Entonces no creo que el acercamiento es bueno para ambas partes porque vamos a entender mejor al final al ser humano en general, su comportamiento en general y las bases del comportamiento, pero la reducción completa la veo que no la veo viable, vamos, en mi opinión, ¿eh? Si quieres matizar algo, Edu, o... Sí, no, estamos de acuerdo. Yo tenía esa curiosidad porque a mí es un poco el miedo que me da, ¿no? Que muchas veces en los esfuerzos por mantenerse apegados a una visión monista, materialista, los psicólogos cognitivos terminen por acabar siendo quizás más absorbidores de la cuenta, ¿no? Por esa neurociencia que, ojo, no estoy diciendo que la neurociencia no tenga nada que decir ni que no sea deseable ese trabajo interdisciplinar, nada más lejos de la realidad, claro que lo es. Pero que tengo yo ese miedo, ¿no? Esa sospecha de que finalmente eso termine pasando. Y también creo que si eso pasa, será más necesario que nunca el análisis de la conducta, ¿no? para reivindicar parte de lo estrictamente psicológico. De hecho, hay una corriente actual en la neurociencia, hay una corriente actual que está empezando a decir que para entender realmente lo que quieren entender de la neurociencia hace falta tener en cuenta la conducta. Se está diciendo de una manera muy clara. Estamos haciendo muchos estudios muy interesantes de neuroimagen, estamos buscando sedes de la conciencia, sedes de la empatía, sedes de tal, pero no estamos atendiendo al comportamiento, a la conducta. Y de hecho esa es la idea que se está extendiendo. Es decir, a lo mejor no estamos avanzando tanto en estas iniciativas de cerebro, estas iniciativas del conocimiento de las redes neuronales, porque no hay psicólogos. Porque no suele haber psicólogos, ¿sabes? Que parece ser que no... Ese es un problema grande. Entonces, claro, en el momento en el que entra la psicología, y me da igual un poco también desde cuál de sus perspectivas científicas, siempre que sea científica, va a aportar un perfil más cognitivo, va a aportar un perfil más conductista, porque al final va a ayudar a interpretar un poco qué es lo que está pasando en ese cerebro, porque eso no ocurre en vacío. Vamos, que no ocurre en vacío. Por tanto, una perspectiva u otra científica va a aportar. Y en la neurociencia y conducta se queda muy perdida, bajo mi punto de vista. Y siguiendo sí, con... Siempre se... Sí. Que como estoy pisando todo el rato. No sé si vas a continuar o no. Dale. Sí, decía que muchas veces se señala lo muchísimo que el estudio del cerebro nos puede aportar a los psicólogos, y no lo dudo, bueno, lo pongo un poco en duda en cuanto a lo grandilocuente que es la afirmación a veces, ¿no? Pero bueno, seguramente será de muchísima ayuda. Pero pocas veces se hace énfasis en lo importante que va a ser para el estudio del cerebro lo que sí sabemos a día de hoy acerca de la conducta, que es mucho, ¿no? Esto lo digo muchas veces. Nos queda mucho por saber, pero presumimos muy poco de lo mucho que ya sabemos, que es un montón. Y que en los años 60, sin ser yo un experto en la materia, pero sí sé que el análisis de la conducta empezó a decir mucho al respecto de lo que se llama la farmacología conductual. Y ahí hubo un acercamiento muy interesante entre ciertas perspectivas mucho más cercanas a la biología y el análisis de la conducta, ¿no? Esta poca gente lo suele sacar, pero esto pasó. Y esos programas de investigación lo que trataban de hacer era comprobar los distintos efectos que podían tener distintos fármacos, evidentemente incorporando conocimiento de la biología, ¿no? y de la psicobiología,
sobre distintos, por ejemplo, programas de reforzamiento o sobre distintos procedimientos de conducta de elección o, en fin, procedimientos que estaban muy bien descritos en la literatura del análisis de la conducta de los años anteriores. Es decir, gracias a que se sabía ciertas cosas, ¿no?, acerca de pues, determinadas regularidades, sistematicidades de la conducta en entornos de laboratorio, pues pudimos empezar a valorar en esos mismos términos y en esos parámetros los efectos de distintos fármacos, ¿no? Entonces, ahí hay uniones interesantes y que muchas veces se producen utilizando lo que ya sabemos acerca de la conducta. Yo creo que esto hay que reivindicarlo muchísimo porque será beneficioso para todas las partes, ¿no? Y eso para mí es lo que falta, que quizá la tendencia siempre es a ir a rebufo del cerebro, ¿no? Es como el estudio del cerebro es lo top, es lo potente y los demás tenemos que ir ahí como podamos agarrándonos y ostras, que igual es un poco al revés, o al menos a veces, ¿no? Hay veces en las que el estudio del cerebro debería basarse mucho más de lo que lo hace en procedimientos firmemente asentados en la literatura, mucha de ella conductista. Yo siempre digo, yo sé que tenemos más preguntas, pero siempre digo en este punto no te preocupes. Que para mí la neuropsicología es una de las encargadas de canalizar lo que se encuentra en la neurociencia y darle un sentido psicológico. Porque muchas veces, claro, hay que coger esa información de la neurociencia, por supuesto, hay que canalizarla bien e intentar entenderla a nivel conductual, comportamental y cognitivo, más que nunca. El ejemplo que le doy muchas veces es en quirófano. Yo ese ejemplo lo puse otro día en la Universidad del País Vasco, en una charla que estuve dando de práctico, y me parece un lugar en el cual el psicólogo y concretamente el neuropsicólogo juega un papel importante, porque puede parecer que el neurólogo es el encargado de ver ciertas cosas que pasan en el quirófano, que las puede ver. Y sin embargo, desde un punto de vista cognitivo, con un modelo cognitivo delante, yo puedo entender mucho mejor lo que está haciendo el neurocirujano y saber cuándo tiene que parar de cortar o dejar de cortar en un cerebro, lo cual es importantísimo para las secuelas posteriores de un daño cerebral. Y esto se está haciendo, ¿eh? Esto lo que pasa es que está haciendo, pues como pasa con toda neuropsicología hoy en día, que eso da para 2 programas más, de forma muy clandestina. ¿Vale? O sea, ahí algún neuropsicólogo hay está preparado legalmente para estar en quirófano, pero en principio no hay muchos neuropsicólogos, y pongo sobre todo lo de psicólogo en grande, en quirófano, donde hay una persona que va a sufrir una operación traumática, que puede ser que tenga que estar despierto y esté acompañamiento, y que además sus funciones cognitivas están en juego con cada golpecito que pegas tú de bisturí. Hostias, yo creo que ahí pintamos mucho, ¿sabes? Y es canalizando de nuevo todo eso que saben del cerebro, pero dándole un componente de psicología, tanto a nivel de acompañamiento como a nivel cognitivo, como digo, de mejora. Y añadiendo un poco lo que estaba diciendo Edu también del tema fármaco, tuve la suerte de trabajar un experimento que intentaba hacer un modelo animal de la esquizofrenia, intentando trabajar con inhibición latente y con temas contextuales para ver hasta qué punto podíamos maximizar el efecto de un fármaco con el entorno, es decir, con la toma en el mismo entorno, reducir la dosis de fármaco para que ese entorno actuase como aumentador de la potencia del fármaco, lo cual se basa en leyes del aprendizaje puras y duras, no se basa en farmacología y puede ser un cambio sustancial en las pautas de medicación de los pacientes, en la calidad de vida. Joder, si no tenemos cosas que aportar, ¿sabes? Desde la psicología. Eso es brutal, porque ese es un área además en el que yo creo que la eventual colaboración entre analistas de la conducta y psicólogos cognitivos, incluso neuropsicólogos, se puede hacer muy evidente y son los fenómenos que llamamos los fenómenos de... ¿cómo lo llaman? Se suelen agrupar en torno a los fenómenos de renovación contextual, pero no se restringen a los fenómenos de renovación contextual, sino que digamos que se amplían a otros, como puede ser el que has señalado tú de la inhibición latente, o que son efectos de predisposición al EC, o otros muy parecidos como los fenómenos de bloqueo, los fenómenos de ensombrecimiento, es decir, todo este tipo de fenómenos que desde una perspectiva de análisis de la conducta se entiende y se explican muy bien, ¿no? En esos términos, han sido investigados principalmente, o muchos de ellos en buena medida, principalmente por psicólogos cognitivos, por psicólogos experimentalistas. Es decir, el efecto de la renovación contextual, por ejemplo, lo estudia mucha gente que son en esencia psicólogos cognitivos. Muchos de ellos de una corriente asociacionista o, en fin, conexionistas. Es decir, son psicólogos cognitivos y es un sitio donde yo creo que podemos confluir analistas de la conducta y otros para abordar esos mismos fenómenos. Porque al final, cuando se entiende bien cómo en determinadas situaciones el contexto, el papel del ambiente en términos generales, ejerce un papel fundamental sobre el comportamiento, creo que ahí todos tenemos que decir, ¿no? Todos los que de alguna forma estudiamos la conducta en distintos niveles de análisis, todos tenemos ahí que decir cosas. Y yo creo que he aprovechado para matizarlo porque creo que, o para señalarlo mejor dicho, porque creo que es un ámbito donde podemos mirar, ¿no? para colaborar.